Estamos a pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos. Las campañas están echando el resto. Los republicanos, con Donald Trump y Mike Pence como cabezas de cartel, tienen como misión ampliar la base de votantes que en 2016 les permitió hacerse con la victoria al tener la mayoría de los votos del colegio electoral. And we will make America great again. God bless you and good night. Los demócratas, con Joe Biden y Kamala Harris al frente, están animando a mujeres, minorías y jóvenes para que voten. Que no se repita el fiasco de 2016. El objetivo no solo es conseguir el voto popular, como ya lo hizo Hillary Clinton, sino también lograr que esta mayoría, esta vez, sea la del colegio electoral. Esto es como tener las llaves de la Casa Blanca. There are so many issues that are at play. The stakes are so high. I don't have to tell folks here. Hola, soy Ana Nieto y esto es América 2020, una producción de La Vanguardia con Audire Podcast sobre la marcha de unas elecciones cruciales cuyos efectos se vivirán más allá de las fronteras de Estados Unidos. En estos últimos días, Trump, recuperado de la COVID, se ha unido a la campaña y mientras en el Senado han estado ocupados con una cuestión crucial. No se trata de negociaciones sobre una nueva ayuda económica. Que conste que esta es urgente porque la economía está perdiendo fuerza y los contagios del COVID la están ganando. Pero el Senado ha estado ocupado en algo completamente distinto. Su misión es sacar adelante el nombramiento de la juez Amy Coney Barrett para que se ocupe de la vacante dejada por la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo. También está a favor al derecho de portar armas, pero tal vez su posición sobre el aborto es lo que más genera controversia. En los últimos 50 años, solo Richard Nixon y Ronald Reagan propusieron más jueces a este tribunal de última instancia que Donald Trump. Y este, además, lo hace a apenas días de examinar su cargo ante los electores. Es algo que a Barack Obama no le dejaron hacer con mucho más margen de tiempo los mismos republicanos que hoy controlan la Cámara Alta y han dado prioridad a este asunto. Para contarnos por qué todo esto es importante y darnos el contexto de este momento, hablamos hoy con Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia en Washington. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Aquí disfrutando del otoño washingtoniano. Pero trabajando mucho. Sí, no nos aburrimos. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante el Tribunal Supremo? ¿Por qué se le dedican tantas páginas en los periódicos, tantas horas en los informativos de la televisión de este país? ¿Y por qué es una prioridad ahora? La función oficial del Tribunal Supremo es velar porque la legislación que sale del Congreso y de los estados sea conforme con la Constitución estadounidense. Cada año les llegan entre 7.000 y 8.000 recursos y el Tribunal tiene la discrecionalidad total a la hora de elegir sobre qué se pronuncia. En la práctica, esto significa que es un árbitro fundamental en la vida de la sociedad de este país. Se dice en Estados Unidos que los presidentes van y vienen, pero que los jueces se quedan. Y es que sus mandatos son vitalicios y tienen la última palabra en temas que afectan de lleno a la vida de los ciudadanos. Este, como sabéis, es un país muy polarizado, muy grande, muy diverso, con estados muy rurales que están muy poco poblados y que ven con mucha desconfianza los estilos de vida de las grandes ciudades y de las costas y que tienen opiniones cada vez más diferentes sobre muchísimos temas que acaban llegando a menudo a la mesa del alto tribunal. Aquí se decidió, por ejemplo, en el año 2015 que el matrimonio entre personas del mismo sexo era legal en todo el país. También que la reforma sanitaria de Barack Obama era conforme a la Constitución o antes, en 1973, en una sentencia histórica, que el derecho al aborto debía ser reconocido en todo el país. En realidad, sus reconocimientos, sus pronunciamientos sobre temas sensibles vienen de antes. En 1953, el Supremo falló contra la segregación racial en las escuelas, un veredicto que dio mucha fuerza al movimiento de los derechos civiles, y en el siglo XIX ya se había pronunciado sobre cuestiones existenciales sobre el nuevo país, desde el peso de los votos a cómo se adquiere la nacionalidad estadounidense. Pero realmente me estás hablando de una acción que es prácticamente legislativa. Los jueces del Supremo legalizan e ilegalizan muchísimas cosas. Esa es la cuestión, que la falta de consenso político sobre algunos temas ha llevado a que al final haya sido el Tribunal Supremo quien haya zanjado esa cuestión, zanjado sobre el papel, porque como se está viendo, sigue habiendo un gran malestar sobre algunos temas. Hay un sector realmente minoritario pero poderoso de la sociedad estadounidense que, por ejemplo, sigue sin estar conforme con que el Tribunal Supremo autorizara el aborto, y lo que pretenden desde hace varias décadas es tumbar esa sentencia y dejar que cada estado decida en función de cuáles son las mayorías políticas de los estados y que sean los congresos estatales quienes decidan esa y otras cuestiones. Danos ejemplos. ¿Qué casos ha resuelto este año el tribunal?
Pues mira, lo que ha pasado es que con la pandemia tuvieron un pequeño parón y luego empezaron a celebrar las sesiones por teléfono, así que este año se creó un pequeño atasco y antes del verano, que es cuando era el plazo para que se pronunciaran sobre los dosieres que tenían, tuvimos un final de curso absolutamente apoteósico. Por ejemplo, salió la decisión de declarar ilegal la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo, una sentencia que protege explícitamente a los gays y transexuales. Otra que no gustó nada a la administración Trump, en la que el tribunal recordó que el presidente de Estados Unidos no está por encima de la ley y no tiene derecho a bloquear por sistema todas las peticiones y citaciones que les lleguen, una decisión que probablemente llevará a que tarde o temprano Trump tenga que presentar sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía de Nueva York. O, por ejemplo, también salió la sentencia sobre los soñadores, el esquema que protege a los inmigrantes jóvenes que llegaron de niños con sus padres y que Barack Obama les dio un programa de protección. Este programa fue salvado por la mínima antes del verano por el Tribunal Supremo. Las sentencias del Supremo las firman los jueces y se les presume independencia, pero la carga política de sus nombramientos es cada vez mayor. Lo que se espera de ellos también cada vez es más evidente. Y aunque siempre hay sorpresas en las sentencias controvertidas, se puede anticipar la postura de cada uno con cierta precisión, ¿verdad? ¿Ha sido siempre así? El nombramiento tiene un carácter abiertamente político. Son los presidentes los que eligen a los candidatos y los que los proponen al Senado, pero el proceso tiene un filtro de calidad, que es ese examen que se hace a los candidatos, y durante mucho tiempo la norma fue que se tratara de hacer un proceso lo menos partidista, lo menos político posible. Recordemos, por ejemplo, que la juez Ruth Bader Ginsburg fue confirmada por 96 votos a favor y solamente 3 en contra en 1993. Esto poco a poco se fue difuminando, las mayorías cada vez han sido más estrechas y acabó de estallar durante el primer mandato del presidente Barack Obama, cuando los republicanos se dedicaron a boicotear todos y cada uno de los nombramientos judiciales que les hacía el presidente en el Senado. Esto llevó a que en el año 2013 los demócratas decidieran acabar con esa norma de la supermayoría que requería 60 de los 100 votos del Senado y en adelante ya solamente se exige una mayoría simple. ¿A qué ha llevado esto? Pues a que luego esta norma ha sido utilizada por los republicanos para confirmar a los 2 jueces que en menos de 2 años Donald Trump ha tenido ya la ocasión de nombrar. Ellos, los jueces, lo que reivindican es que son fieramente independientes y en algunos de los casos que han fallado recientemente, la verdad es que lo han demostrado. Pero lo cierto es que ahora mismo hay 3 jueces que han sido nombrados por presidentes demócratas y 5 que han sido nombrados por presidentes republicanos, con una conservadora más en proceso de examen. Lo que cuando llegue al tribunal lo que va a ocurrir es que lo va a escorar definitivamente a la derecha y será un escenario nuevo para el país. ¿Y qué casos va a tener por delante el Supremo al que llegue Amy Coney Barrett? El primer caso con el que nos vamos a encontrar es la reforma sanitaria de Barack Obama, una vez más. 10 años y unos 70 recursos después, los republicanos siguen sin tirar la toalla y han vuelto a llevar el llamado Obamacare a los tribunales. Está previsto que el Supremo se pronuncie el 10 de noviembre, solo una semana después de las elecciones. Durante las audiencias de esta semana a la candidata de Trump para sustituir a la juez Ginsburg, los demócratas han preferido centrar en este tema sus preguntas en lugar de hablar demasiado del aborto, a pesar de que realmente existe el temor de que con un tribunal más conservador el Supremo acabe tumbando la sentencia de 1973 que lo legalizó. Han preferido, como decía, hacer sus preguntas sobre todo sobre el tema del seguro sanitario porque es más popular, es más inmediato y realmente hay un riesgo de que el Supremo falle contra el sistema de seguro del que dependen millones de ciudadanos, ya que la propia juez en el pasado se ha pronunciado contra la sentencia que lo salvó hace unos pocos años. Y lo que nadie quiere ver, pero todo el mundo tiene en mente ahora mismo, es que es muy posible que si el resultado de las elecciones del 3 de noviembre es muy reñido, el presidente Trump clame fraude y denuncie el resultado ante los tribunales, porque ya ha dicho que si pierde, esto solo puede ocurrir porque los demócratas han amañado los resultados. En ese escenario, como ocurrió en el año 2000 con el lío de las papeletas de Florida, puede ser el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre el resultado electoral. El propio Trump ha admitido que si tiene tanta prisa por llenar la vacante de Ginsburg a pocas semanas de las elecciones es precisamente por eso, por los posibles litigios que van a llegar al Tribunal Supremo sobre las elecciones de noviembre. Durante la semana pasada, la juez Barrett estuvo en el Comité Judicial del Senado respondiendo a todas las preguntas que se suelen hacer a los nominados en estos casos, lo que has llamado el filtro de calidad. Pero no quiso compartir sus opiniones personales sobre asuntos como el aborto, el caso del Obamacare, que está pendiente en el tribunal,
o el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que es caso juzgado, pero hay 2 jueces que quieren darle la vuelta. Ella evitó meterse en todos los temas que puedan ser medianamente controvertidos, aunque sí dio una buena pista sobre uno de ellos, el calentamiento global. Se lo preguntó Kamala Harris, que es senadora, además de candidata a la vicepresidencia, y ella dijo que no iba a contestar porque era muy controvertido. Y una de las cosas que se hizo notar inmediatamente es que a estas alturas la aceleración del calentamiento global no es una cuestión controvertida más que para quienes lo niegan o le restan importancia. En resumen, que no respondió a mucho, pero sí se saben detalles de ella. ¿Quién es Amy Coney Barrett? Bueno, lo que no hay que perder de vista es que Trump, en su campaña electoral y desde que está en la Casa Blanca, a donde llegó en parte, no lo olvidemos, por la alianza que trabó en el último momento con la derecha cristiana, con el movimiento evangélico en particular, que es ultraconservador en Estados Unidos, él siempre se había comprometido a nombrar solamente jueces que estén en contra del aborto. Estos años han circulado varias listas seleccionadas por organismos conservadores y desde hace un tiempo destacaba un nombre, el de una mujer, la juez Amy Coney Barrett, una pupila del juez del Supremo Antonin Scalia, perteneciente al ala conservadora, fallecida hace unos años, una profesora de Derecho de 48 años, excepcionalmente joven, que en el año 2017 fue nombrada juez federal. Trump tenía claro que quería nombrar a una mujer, porque sin Ginsburg ya solamente quedan 2 en el tribunal. La entrevistó y concluyó que era la candidata perfecta. Madre estelar, académica brillante y una juez muy respetada académicamente, destacó. Es una mujer con opiniones muy claras sobre multitud de temas desde el punto de vista jurídico. Es pública además su oposición al aborto, ha criticado la sentencia que salvó el Obamacare y pertenece a lo que se llama la escuela originalista de la Constitución estadounidense. Es una corriente de pensamiento, de una corriente jurídica que defiende una lectura literal ortodoxa de la Constitución, que creen que debe aplicarse tal y como la redactaron los padres fundadores, sin margen para interpretaciones a la luz de los cambios sociales, porque según ella y otros juristas, esto ha dado pie a sentencias que son claramente políticas, entre ellas, por ejemplo, la legalización del aborto. Sus sentencias más recientes sobre las armas también han dejado muy claro que es partidaria de un papel muy limitado del Estado. Y hay otro asunto también de su vida personal que ha llamado la atención y es la pertenencia de esta juez a un grupo llamado People of Praise, que forma parte del movimiento católico de renovación carismática en el que la autoridad de las mujeres está relegada a la de sus maridos, que son sus consejeros espirituales. Hasta que se hizo famosa la novela del cuento de la criada de Margaret Atwood, a ellas se las llamaba incluso criadas. Los demócratas están furiosos porque el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó el nombramiento de Merrick Garland, el juez propuesto por Barack Obama, cuando quedaban 270 días para las elecciones. Su razonamiento entonces es que, como estaba al final del mandato, no tenía capacidad para elegir a este puesto crucial, algo que hasta ahora no había sido nunca un problema. Ahora, 47 días antes de las elecciones, muere Ruth Bader Ginsburg y el mismo Senado que dijo no, ahora dice deprisa, deprisa. ¿Tienen los votos? Sí, tienen los votos. Hubo un par de días de duda porque hubo 2 senadoras republicanas moderadas que dijeron que no les parecía bien seguir adelante con el proceso ya tan cerca de las elecciones y con la gente votando en varios estados, pero al final los republicanos tienen 53 de los 100 escaños de la Cámara Alta, así que pueden perder estos 2 votos y aún así sacar adelante la nominación. Y el senador Mitt Romney es uno de los que más se ha distanciado de Trump y suele criticarle con bastante frecuencia. ¿Tú crees que le va a votar a esta juez el 22 de octubre cuando se lleve su nombramiento al Pleno? Sí, al parecer en principio sí que va a votar a favor de la juez. Fue una de las dudas hasta el último minuto qué haría porque este senador republicano suele distanciarse, suele desmarcarse bastante del presidente Trump, pero en este caso el tema de los jueces y el Tribunal Supremo ha decidido seguir adelante con la postura de su partido y ha dicho que examinará a la juez por sus méritos y que no cree que el proceso deba desmarcarse. Así que esa pequeña esperanza que les quedaba a los demócratas de que Romney permitiera retrasar el proceso hasta después de las elecciones, pues se esfumó. Llama la atención la prisa que tienen los conservadores en este nombramiento en un momento en el que algo tan urgente como el estímulo fiscal se ha dejado de lado. Es posible que el senador McConnell haya hecho el cálculo de que el estímulo, pues bueno, ya se aprobará,
Pero la nominación de esta juez es ahora o nunca, porque a la vista de las encuestas es posible que puedan perder el poder que tienen en el Senado y, por tanto, este asiento en el tribunal. Así es, hay algo realmente desesperado en este intento. Hay varios senadores a los que realmente estas prisas por forzar una tercera juez de Trump en el tribunal no les va a favorecer. Se está viendo en las encuestas de varias carreras al Senado en varios estados y es posible realmente que les acabe costando el Senado, donde tienen mayoría. Saben los republicanos, para ellos, como contábamos, este ha sido un objetivo desde hace muchísimo tiempo. Desde el momento en el que el Supremo aprobó la legalización del aborto, ellos se marcaron como objetivo dar la vuelta a estas otras sentencias. Saben que la oportunidad que se les presenta ahora no se les va a presentar nunca jamás y realmente están poniendo toda la carne en el asador para que esta decisión salga adelante y dejando de lado cuestiones más urgentes para los estadounidenses, como por ejemplo que haya unas ayudas públicas para los trabajadores y para las empresas para ayudarles a capear la pandemia. Esto se ha dejado absolutamente de lado y se ha dado toda la prioridad al nombramiento de la juez. ¿Y qué opción tienen los demócratas? ¿Qué es esto que le llaman el court packing? Si se continúa politizando la Corte, ¿es bueno o quizá no remediarlo con un mejor equilibrio es no ver el elefante que ya está en la cacharrería? Bueno, es una amenaza que está encima de la mesa, hacer algunas reformas. El término del que se habla mucho estos días es del término court packing, llenar el tribunal. Tiene muy mala fama porque fue acuñado en los años 30, cuando el presidente Roosevelt, después de que el Supremo le tumbara varias iniciativas del New Deal, intentó nombrar a 6 jueces más con el intento de que fuera un poco más favorable a sus posiciones. El plan se estrelló con el Congreso y pasó a la historia como un intento de politizar la institución. Lo cierto es que la Constitución no dice cuántos jueces debe haber. Ahora mismo hay 9, durante mucho tiempo lo ha habido, pero al principio había solamente 6 y a lo largo de la historia la cifra ha fluctuado. ¿Qué va a hacer Joe Biden si, además de ganar la Casa Blanca, conquista en el Senado? Pues tanto él como su candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, se han negado a contestar a esta pregunta. Ya antes de la polémica circulaban diferentes planes para recortar los mandatos de los jueces, por ejemplo, a 18 años, para garantizar que sean independientes, pero que haya cierta rotación, o también otra idea es reducir los temas sobre los que se pueden pronunciar. Pero ahora mismo, a pocas semanas de las elecciones, no hay mucho interés de meterse en este jardín y están intentando escabullir el bulto cada vez que se les presenta la pregunta. La opción está ahí, pero no está claro tampoco que haya mayoría para seguir adelante con un tema tan sensible. ¿Y cómo perjudica todo esto al Supremo desde un punto de vista institucional? La confianza que se tiene en su independencia. Bueno, es evidente que el Supremo está sometido a una presión política brutal en los últimos tiempos y a pesar de todo esto que hemos hablado, el Tribunal Supremo es la institución en la que más confían los estadounidenses actualmente, más que en el Congreso o en la Casa Blanca. El porcentaje de aprobación, de hecho, ha subido desde el 2016 porque se ha visto que con todos los problemas quizás podía seguir funcionando de forma más o menos independiente, pero de acuerdo con Gallup, que mide este indicador desde hace 20 años, la confianza de los estadounidenses en este tribunal ha empezado a caer en los últimos meses. Lo que ocurra en los próximos meses con las sentencias que vienen y el impacto de los cambios en la composición del tribunal que se avecinan va a ser fundamental para ver si sigue siendo vista como una institución independiente que tiene el respaldo de los estadounidenses o si es una institución más que cae víctima de la politización. Y víctimas de la politización también están siendo otras agencias esenciales del Estado. Justo ahora con la COVID estamos viendo las presiones en la FDA, que es la agencia que supervisa y regula medicamentos, y en la CDC, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, cruciales para el desarrollo de curas y vacunas en esta pandemia, además de la gestión de la salud pública. Bueno, lo que está claro es que todas estas presiones tienen consecuencias. Es público y notorio que el presidente Trump ha estado presionando fuertemente a estas agencias que citabas para que tomen decisiones que les son favorables políticamente, sea a la hora de autorizar tratamientos de emergencia contra la COVID o los procesos para autorizar la vacuna. Todo esto tiene consecuencias y yo creo que tiene, por ejemplo, mucho que ver con que alrededor del 35% de los estadounidenses diga ahora mismo que no piensa ponerse la vacuna contra el coronavirus, un porcentaje que es mucho más alto del que suelen registrar este tipo de encuestas debido a la fuerza que tiene el movimiento antivacunas en este país y que indica que mucha gente realmente no se fía de lo que esta administración pueda proponer.
También un poco paradójico en todo esto que hablamos es que los nombramientos de Trump, el efecto que van a tener es que van a consolidar durante décadas probablemente un tribunal supremo que va a estar escorado hacia posiciones muy conservadoras, precisamente en un momento en el que el país socialmente lleva un tiempo girando, y a pesar de Trump, hacia posiciones más progresistas. Las nuevas generaciones de estadounidenses lo son todavía más. Este era, por otro lado, el objetivo declarado de los republicanos, asegurarse que hay un árbitro final que puede actuar de freno contra decisiones que no comparten, sean, por ejemplo, referentes al aborto, el matrimonio gay o la participación de los homosexuales en el ejército. Pero no deja de ser paradójico esto, ¿no? Que el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, vaya a estar anclada durante mucho tiempo en una visión muy conservadora de la legislación estadounidense en un momento precisamente en que la sociedad estadounidense se abre hacia posiciones más progresistas. El sábado se celebró un año más la Marcha de las Mujeres. En esta ocasión se rindió homenaje a la juez del Tribunal Supremo recientemente fallecida, Ruth Bader Ginsburg, y se protestó el nombramiento de Amy Coney Barrett para sustituirla. Beatriz, ahora estás de vuelta en casa, pero has estado viajando mucho, ¿verdad? Recuérdanos dónde has estado. Pues estuve una semana viajando por Pensilvania y por varios estados del medio oeste, por Ohio, Indiana, Michigan y Wisconsin. Te hemos estado leyendo en La Vanguardia, pero dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto y oído? Bueno, como sabes, Ana, es realmente siempre muy, muy interesante y a veces también muy divertido hablar con los votantes, porque los americanos en general no tienen miedo a expresar sus opiniones y siempre aprendes algo nuevo. Queríamos volver a estos estados porque son territorios que en el año 2016 dieron la sorpresa, porque históricamente habían sido territorio demócrata, con mucha mano de obra obrera, y fue una sorpresa realmente que en el 2016 se alinearan con Trump. Entonces teníamos ganas de ver cómo veían 4 años después al presidente Trump. Y bueno, lo que he tenido la ocasión de constatar es que después de hablar con alrededor de un centenar de personas en 6 estados diferentes, es que el fenómeno Trump sigue muy vivo y es muy fuerte la lealtad al presidente en estos estados, en estos sectores que antes votaban demócrata, entre los obreros, ex sindicalistas, y el desgaste realmente entre este colectivo es mínimo realmente. ¿Significa esto que Trump vaya a volver a ganar las elecciones, como algunas personas han pensado leyendo algunas de nuestras informaciones? Diría que no tiene por qué. En el 2016 Trump ganó por unos pocos miles de votos en 3 estados y la jugada de los demócratas para recuperar la Casa Blanca es arañar un poco de esos votos a Trump, recuperar una pequeña parte de ese voto, pero sobre todo su esperanza está en movilizar a tope a las ciudades y a los colectivos como las mujeres o los jóvenes que les dieron la espalda en el 2016 y que ahora esperan que, aunque solamente sea por su antipatía hacia el presidente, se alineen con ellos y voten por Joe Biden. Así que realmente el pulso está muy, muy interesante. Una de las cosas que más me llaman la atención de lo que has dicho es que hay sindicalistas que le apoyan. Esto es conceptualmente algo sorprendente y difícil de cuadrar, aunque los sindicatos en Estados Unidos no son como en Europa. Pero ya nos explicaba Frances Peirón, corresponsal en Nueva York, en el anterior podcast, que este es un presidente con un programa populista destinado a conseguir el voto obrero. Además del destrozo que la pandemia ha hecho a la economía, hay que admitir que muchas de sus políticas, finalmente, y pese a ese programa, no están destinadas a beneficiar a los trabajadores ni a los consumidores. ¿Eso no le ha desgastado? Bueno, la verdad es que la mayoría de los votantes con los que he hablado lo que te dicen es que ha cumplido todas sus promesas. Quizás no las ha completado, pero la mayoría dicen además que es por culpa de los demócratas, que no han querido remar en la misma dirección y que han estado poniéndole palos en las ruedas. Pero para ellos realmente veían y ven a Trump como su última esperanza. Y yo creo que también es importante, creo que es alguien también que les hace sentirse bien consigo mismos, que les hace sentir que todavía tienen como un lugar en este país que está cambiando mucho, como decíamos, con muchos cambios sociales. Y bueno, ese mensaje un poco, es un mensaje populista en lo económico, pero también nostálgico, les llena y conecta con ellos. No les hace falta muchos más resultados y también hay que reconocer que la economía ha funcionado bastante bien hasta que llegó la pandemia. ¿Y no le ofende a nadie las formas, los tweets y estas cosas un poco salidas de contexto que tiene el presidente? Pues a unos les molesta y a otros no.
Unos realmente lo que dicen es que los medios que están con los demócratas sacan absolutamente todo de quicio, que no te puedes creer nada, que él no es un racista y que realmente son los medios los que le están poniendo la zancadilla todo el tiempo. Otros sí que te dicen que, en efecto, podría abrir menos la boca, podría tuitear menos, podría ser menos rudo y menos maleducado, y les molesta a muchos esa falta de civismo. Pero realmente la conclusión un poco de mi viaje es que cada uno mira por su interés. Oye, tengo una curiosidad. El otro día me comentaba un amigo de Nueva York que fue a Florida y en un restaurante el camarero le dijo que se quitara la mascarilla, que le incomodaba al resto de los comensales. En tus viajes, ¿cómo has visto el uso de la mascarilla? La verdad es que he visto muy pocas mascarillas en este viaje, más en las ciudades, mucha menos en el campo y más en los estados demócratas que en los republicanos. Beatriz, ¿qué es lo que te ha llamado la atención esta semana? Pues, por ejemplo, las colas larguísimas que hemos visto para votar en Georgia y en Texas, donde ya se ha abierto el voto anticipado, como en otros estados, y realmente no anuncian nada bueno. Hay varias razones por las que se han montado esas colas de entre 4 y hasta 10 horas en el caso de Georgia. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con que ha habido problemas informáticos, tiene que ver con que cada vez hay menos recintos electorales para votar, incluso en condados superpoblados, pero sobre todo me preocupa y no me lo puedo quitar de la cabeza porque creo que esto anuncia muchos problemas de cara al 3 de noviembre, porque ya ha habido estados que lo hemos visto en las primarias, por ejemplo en Michigan o en Carolina del Norte, donde hubo realmente muchos problemas para contar los votos, para recopilar el voto por correo, y en el escenario de una elección muy reñida, pues esto puede provocar muchas tensiones y puede provocar a que haya gente que vote, que cante victoria antes de tiempo. Va a ser un noviembre muy largo. Exacto, va a ser una noche electoral muy larga y un noviembre muy largo. Lo dejamos aquí, Beatriz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Nos escuchamos. Hemos hecho este podcast María Luz Rodríguez en producción y edición. Asier Rodríguez ha hecho parte de las músicas que han oído y hemos hablado con Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia en Washington. Yo soy Ana Nieto y quiero recordarles que nos encuentran en la edición digital de La Vanguardia. Pero además, América 2020 también está en la plataforma que usen para escuchar podcast. Apple, Google, Spotify, Alexa. Suscríbanse y cuando salga el próximo capítulo lo tendrán automáticamente.